Bienvenidos al canal Astrología de la Sabiduría, queridos amigos. Imagina por un instante que una sola palabra, colocada cerca de tu cama durante el mes de junio, tiene el poder de transformar por completo tu existencia. No se trata de magia, ni de supersticiones vacías. Es un saber milenario, enterrado bajo el polvo del olvido durante siglos, hasta hoy. En este video, vas a ser testigo de una revelación fascinante, el despertar de un poder oculto en símbolos ancestrales, una sabiduría sagrada que ha esperado en silencio a que llegue el momento exacto. Ese momento ha llegado. Desde tiempos remotos, civilizaciones enteras depositaron su fe en signos, palabras y símbolos que tallaban en piedra, plasmaban en manuscritos o susurraban bajo la luna. Las culturas egipcia, sumeria e incluso la legendaria Atlántida conocían el impacto vibracional de las palabras. Sabían que no eran simples sonidos, sino llaves. Llaves que abrían portales invisibles a dimensiones energéticas que la vida moderna ha silenciado. Pero tú, Piscis, nunca fuiste como los demás. Junio no es simplemente el sexto mes del año, es un umbral, un punto de encuentro entre fuerzas cósmicas que impactan con más potencia en tu signo. Tu intuición aguda, tu sensibilidad profunda y tu conexión espiritual natural te convierten en un canal privilegiado para acceder a esta energía. Y no es coincidencia que estés viendo este video. Estás aquí porque estás listo para el despertar. En los próximos minutos, voy a revelarte una palabra con un poder insospechado. Una palabra capaz de transformar tu campo vibracional, liberar emociones atascadas y atraer cambios significativos a tu vida. Pero antes de revelártela, necesitas comprender el trasfondo. Este símbolo no es uno cualquiera. Fue hallado en textos antiguos, celosamente custodiados por monjes durante generaciones. Cada trazo, cada sonido, cada intención ha sido preservado con devoción para que llegue a ti justo ahora. Y créeme, lo que estás a punto de descubrir, pocos lo han conocido. Y una vez lo sepas, jamás volverás a percibir el mundo de la misma manera. ¿Estás preparado para recordar lo que tu alma ya sabe? Entonces quédate conmigo, porque lo que estás por escuchar podría ser la chispa que tu espíritu ha estado esperando. Junio no es un mes cualquiera para ti, Piscis. Es un momento crucial, el epicentro donde la energía universal late con una intensidad palpable. Desde los primeros días del mes, algo cambia. El ambiente se vuelve más denso, los sueños se tornan más lúcidos, las noches más profundas. Y esa voz interna que muchas veces ignoras comienza a gritar más fuerte. ¿Lo has sentido? No es producto de tu imaginación. Es tu esencia espiritual despertando justo cuando el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve más delgado. Para entender por qué junio te afecta tan intensamente, primero debes conocer la danza cósmica que se mueve a tu alrededor. Este mes abre portales energéticos especialmente claros para los nacidos bajo el signo de Piscis. No se trata solo de astrología, sino de frecuencia. Tu regente, Neptuno, planeta de los sueños, de la sensibilidad extrasensorial y de la espiritualidad profunda, empieza a emitir una vibración única justo cuando el sol alcanza su punto más elevado en el cielo. Y tú, Piscis, eres un receptor natural de esa energía. Aunque no puedas explicarlo con palabras, lo sientes en el alma. Además, junio es el mes donde tus emociones emergen con mayor fuerza. Por eso hay días donde te sientes sobrecargado sin razón o absorbes el estado emocional de quienes te rodean como si fuera propio. Eres como una antena que capta todo lo que flota en el aire. Pero lejos de ser una maldición, este don es tu mayor tesoro. Gracias a él puedes conectar con planos más sutiles. Tu empatía, tu capacidad de soñar con los ojos abiertos y tu sensibilidad se magnifican este mes. Por eso, los rituales, las afirmaciones y las palabras con carga espiritual tienen en ti un efecto multiplicado. Lo que para otros es solo un juego, para ti es un puente hacia lo invisible. Los sabios del pasado lo sabían bien.
Por eso aconsejaban a los piscianos, en estas fechas, buscar momentos de recogimiento, reconectar con su interior y alejarse de la prisa. Incluso algunas culturas consideraban junio como el verdadero inicio de un ciclo de revelaciones. Este es el mes donde la vida te ofrece una pausa sagrada. Un instante para reflexionar, mirar hacia adentro y reconectarte con tu propósito. Piscis, no viniste a este mundo para simplemente existir. Viniste a recordar. A recordar tu esencia, tu origen y el motivo real por el que estás aquí. En junio, cada palabra que pronuncias tiene más peso. Cada pensamiento genera una vibración más potente en tu campo. Por eso, colocar una palabra específica junto a tu cama no es un acto trivial. Es un ritual. Una siembra sagrada en el jardín invisible de tu realidad. Y mientras duermes, cuando tu mente consciente se apaga, tu subconsciente, ese gran guardián de tus memorias, intuiciones y deseos, trabaja sin cesar, dándole forma a tu futuro desde la energía que tú le entregas. Y es justo en ese instante donde todo comienza a transformarse. En ese espacio sutil entre la vigilia y el sueño, ahí donde la mente empieza a apagarse y el alma a encenderse, es donde tu verdadera magia se activa, Piscis. Ese territorio onírico, intangible, profundo, es tu dominio natural. Es ahí donde te vuelves imparable. Junio intensifica esta conexión única que tienes con el plano espiritual. Los sueños dejan de ser meras imágenes sin sentido y se convierten en visiones, en mensajes llenos de señales, advertencias y confirmaciones que el universo te entrega cuidadosamente. Si alguna vez despertaste con el corazón latiendo fuerte, con una sensación poderosa de que algo importante te fue revelado en el sueño, no lo ignores. Tu intuición no se equivoca. Junio es el mes en el que el cosmos te habla con más claridad, y tú, de todos los signos, eres quien mejor entiende su idioma. Por eso, este es el instante perfecto para activar tu don. Para escribir esa palabra sagrada. Para colocarla junto a tu cama como un faro de intención. Para permitir que su vibración empiece a obrar dentro de ti mientras el mundo entero duerme sin saber lo que ocurre en los planos invisibles. Y no estás aquí por simple casualidad. Estás viendo este mensaje porque lo atrajiste con tu energía. Porque tu alma, en algún nivel profundo, pidió esta reconexión con un poder que fue tuyo desde siempre y que el ruido de la vida cotidiana te hizo olvidar. Y lo más hermoso es que no estás solo. Miles de Piscis alrededor del mundo están sintiendo ese mismo llamado. Una inquietud, un vacío espiritual que nada logra llenar. Ni las redes sociales, ni las conversaciones superficiales, ni la rutina diaria. Tú lo sabes. Junio no vino a entretenerte. Vino a despertarte. A recordarte que el mundo es mucho más vasto que lo que alcanzas a ver con tus ojos físicos. Vino a abrir los ojos de tu espíritu. Y mientras seguimos este recorrido juntos, empiezas a notar las señales, coincidencias que se repiten, números maestros que se manifiestan, sensaciones inusuales justo antes de dormir. Todo está perfectamente orquestado. Todo tiene sentido. Por eso no dejes pasar esta oportunidad. No la tomes a la ligera. Porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es solo una palabra, es un símbolo vivo, un código de poder que ha sido resguardado durante siglos y que, por fin, está listo para despertar contigo. Pero antes de recibirla, debes estar en armonía. Tu mente, tu cuerpo, tu campo energético deben estar alineados. Porque lo que vas a recibir no es información mental, es una llave vibracional. Una llave que abrirá puertas invisibles, puertas que ni siquiera sabías que estaban cerradas. Y créeme, Piscis, cuando esa llave sea activa, nada será igual. Porque no solo transformará tu energía, transformará tu realidad. Respira profundo. Siente este puente invisible que estamos creando tú y yo. Mantente aquí. Lo que viene a continuación es el corazón mismo de este despertar. ¿Estás listo para recibirlo?
La noche guarda secretos que la luz del día no puede descifrar. Cuando todo duerme, una frecuencia distinta se libera en el aire. No puede verse con los ojos, pero las almas como la tuya, Piscis, la sienten con total nitidez. No es coincidencia que los momentos de mayor revelación ocurran bajo la penumbra del cielo, cuando el ruido externo desaparece y solo queda el eco de lo que verdaderamente somos. La noche no es solo un tiempo de descanso. Es un canal sagrado. Un portal abierto donde lo intangible cobra forma y lo imposible comienza a tomar sentido. Y tú, Piscis, sintonizas con ese canal de manera natural. Tu sensibilidad es una antena silenciosa que capta lo que otros ignoran. En ese momento sagrado, justo entre el último pensamiento consciente y el primer suspiro del sueño, ahí sucede la verdadera alquimia. Es en ese instante en que entra en juego la palabra. No cualquier palabra, sino una seleccionada con propósito, escrita con intención pura. Al colocarla cerca de tu cama, no estás simplemente haciendo una prueba, estás activando un antiguo ritual que se comunica directamente con tu campo vibracional. Cada palabra posee una carga energética, una frecuencia. Y cuando se pronuncia o se plasma desde el alma, puede mover montañas internas. Y en la noche, esa vibración se amplifica. La mente lógica, que a menudo interfiere con la magia, se silencia. Y el subconsciente, ese gran alquimista de realidades, toma el control. Ese es el terreno fértil donde la semilla de la palabra comienza a echar raíces. Raíces que se expanden a lo largo de la madrugada, cruzando memorias, emociones y deseos, reconfigurando tu mundo interior, para luego proyectarlo hacia afuera. Tal vez al principio no lo notes. Quizás creas que todo sigue igual. Pero poco a poco algo empieza a cambiar. Tus sueños se hacen más claros. Tu intuición más certera. Coincidencias extrañas se multiplican. Personas reaparecen. Oportunidades olvidadas se abren. Es como si una fuerza invisible empezara a tomar tu mano y conducirte hacia lo que siempre fue tuyo, pero habías dejado atrás. Esa es la verdadera magia. No la que hace ruido, sino la que fluye como el agua, suave, constante, imparable. Y junio potencia esa energía como ningún otro mes. Porque el cielo mismo conspira a favor de tu renacimiento espiritual. Por eso, cuando eliges con conciencia una palabra y la dejas junto a ti durante el descanso, estás aprovechando la ventana más abierta del año. Estás enviando un mensaje cifrado al universo, un código vibracional que tu subconsciente repetirá una y otra vez durante la noche. Y lo más asombroso, va a responder. En esa repetición silenciosa, noche tras noche, ocurre lo extraordinario. La palabra se convierte en símbolo. El símbolo en intención viva. Y esa intención, nutrida por la emoción y la coherencia, se transforma en energía pura. Y esa energía comienza a mover tu realidad desde adentro. La misma energía que comienza a transformar tu entorno, personas, circunstancias, oportunidades, no surge por arte de magia, sino porque algo dentro de ti ha cambiado profundamente. Has reprogramado tu vibración interna y, al hacerlo, la realidad simplemente responde. No tiene otra opción. Pero hay algo aún más poderoso que ocurre mientras duermes, es en la quietud de la noche cuando los canales espirituales se activan con mayor claridad. Es cuando los guías, los ancestros y las frecuencias más elevadas encuentran el espacio perfecto para manifestarse. Piscis, tú lo sabes. Lo has sentido desde siempre. Desde pequeño, tus sueños han tenido una fuerza inusual. Has vivido experiencias que no podías explicar con lógica, presentimientos que terminaron cumpliéndose, sensaciones que nadie más parecía entender. Eso nunca fue tu imaginación. Era tu don, expresándose con toda su pureza. Y este ritual nocturno, este acto sagrado con una palabra de poder, es la manera de reencontrarte con ese don y redirigirlo hacia aquello que más necesitas en este momento de tu vida.
Escoge con sabiduría esa palabra. No lo hagas a la ligera. Escúchala, deja que resuene dentro de tu pecho. Escríbela con respeto, con intención consciente. Colócala al lado de tu cama como si estuvieras sembrando una semilla energética. Respira profundamente antes de dormir, visualízala. Permite que su energía te abrace mientras entras al reino de los sueños. No pongas expectativas. Solo entrega y confianza. La transformación no llega gritando, llega susurrando. Y tú, más que nadie, sabes escuchar los susurros del alma. Permanece conmigo, porque ahora voy a mostrarte cómo reconocer tu palabra. No será cualquier palabra. Será tu palabra. Y cuando la veas, lo sabrás. Porque tu alma la ha estado esperando desde siempre. Ya que has abierto tu energía al misterio de la noche, y has comprendido el poder de colocar una palabra con intención junto a tu cama, ha llegado el momento de revelarte lo que tu ser ya presentía. Existe una palabra. Una sola. Que no solo transmite un significado profundo, sino que lleva en sí una vibración tan intensa que durante generaciones fue resguardada por sabios y guardianes de conocimiento. Es una palabra que los antiguos evitaban pronunciar en voz alta para no activar su poder sin dirección. No la encontrarás en libros de autoayuda ni en rituales populares. Esta palabra es una llave, una contraseña entre dimensiones. Quien la dice desde el corazón, accede a un espacio donde las barreras desaparecen. ¿Sabes por qué tantas personas han vivido cambios reales al usarla? Porque no se trata de lo que dice, sino de lo que activa. Su vibración resuena con las fibras más profundas del subconsciente, despertando memorias dormidas en tu ADN energético. No es un simple sonido. Es una chispa. Un catalizador de evolución espiritual. Y tú, Piscis, por tu sensibilidad tan afinada, eres uno de los pocos signos capaces de sostener su frecuencia sin perder el equilibrio. Esa palabra es Amaru. Sí, Amaru. Una palabra sagrada de origen quechua. En las culturas ancestrales andinas representaba a la serpiente sagrada. Pero no era cualquier serpiente, el Amaru era un ser mitológico, un puente viviente entre el mundo visible y el invisible. Portador de conocimiento, de transformación, de renacimiento. La serpiente, en muchas culturas, simboliza la metamorfosis, el poder oculto, la renovación. Pero para los iniciados, el Amaru iba mucho más allá, era el verbo divino que conectaba lo que está arriba con lo que está dentro. Y cuando tú escribes esta palabra a mano, con intención pura y la colocas cerca de tu cama, algo comienza a cambiar. Esa vibración, incluso en su forma escrita, comienza a emitir señales sutiles. Es como encender un faro espiritual que le comunica al universo, estoy listo para ascender. Esa palabra se convierte en un código. Mientras tu cuerpo descansa, tu campo energético comienza a alinearse con las frecuencias que representa. Y hay algo aún más mágico, al escribir Amaru, estás activando un lenguaje que tu alma ya conoce, aunque tu mente racional no lo entienda. Porque hay palabras que no se analizan, se sienten. Y cuando las sientes, ocurre el milagro. No se trata de un cambio externo inmediato. Es una mutación interna, suave pero poderosa, que con el tiempo altera todo tu mundo. Comienzas a notar señales donde antes solo veías rutina. Tomas decisiones más alineadas con tu verdadero propósito. Dejas atrás relaciones, hábitos y lugares que ya no vibran contigo. Y todo comienza con una palabra. Un sonido. Una frecuencia que trabaja en silencio mientras tú duermes. Hay personas que han escrito esta palabra y la han colocado bajo la almohada. Esa misma noche han tenido sueños reveladores, con respuestas que llevaban años buscando. Otras personas la han dejado junto a la cama y en pocos días han experimentado un cambio emocional profundo, como si algo invisible empezara a guiarlas con mayor claridad. No son coincidencias. Son respuestas.
Y tú también puedes vivirlo. Solo necesitas permitirlo. Abrirte. Deja que la palabra te atraviese, te habite, te transforme. No basta con escribirla por inercia. Debes hacerlo desde la intención clara, desde el corazón. Conecta contigo antes de tomar el papel. Respira profundamente. Visualiza lo que deseas atraer. Reconoce lo que estás listo para dejar atrás. Luego, escribe, Amaru. Deja que tu mano sea canal. Que la tinta sea puente. Y coloca esa hoja en un lugar donde tu energía pueda absorberla. Al lado de tu cama, bajo la almohada, o dentro de un objeto personal que te acompañe al dormir. La clave es la constancia. Repite este acto con respeto, como si encendieras una oración silenciosa cada noche. Recuerda que no estás solo. Hay fuerzas escuchando. La palabra también tiene un ritmo. Puedes repetirla mentalmente antes de dormir, como un mantra secreto. Amaru. 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 Deja que su vibración te envuelva. Permite que limpie lo viejo. Que abra caminos invisibles. Y cuanto más te entregues al proceso, más notarás los cambios. No porque estés manipulando el mundo exterior. La realidad que estás experimentando no está cambiando por arte de magia, sino porque estás recordando cómo co-crearla conscientemente. Y tal vez te preguntes, ¿por qué ahora? ¿Por qué precisamente en junio? Porque este mes marca un portal especial. Es el momento en que las sombras comienzan a revelarse, donde la mitad del año nos invita a mirar hacia adentro, a reevaluar el camino, a reconectar con lo sagrado. Amaru llega a ti justo ahora porque estás preparado, porque tu alma lo ha invocado silenciosamente. Es momento de despertar aquello que ha estado dormido dentro de ti por mucho tiempo. No es casualidad que estés viendo este video. No es casualidad que estés leyendo estas palabras. Estás exactamente donde debes estar. En el instante perfecto. Y lo más importante, no necesitas entenderlo todo con la mente. Solo sentirlo. Permitir que esta palabra se convierta en tu aliada silenciosa durante las noches. Tu ancla espiritual. Tu catalizador secreto. Porque cuando te entregas con fe, con emoción, con intención real, todo empieza a transformarse desde adentro. Desde lo invisible. Desde ese espacio sagrado donde nacen los milagros. Quédate conmigo, porque lo que voy a compartir a continuación es aún más profundo. Voy a mostrarte cómo reconocer los primeros signos de transformación y cómo saber que Amaru ya está activando cambios en tu campo energético. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría confirmar todo eso que siempre has sentido, pero nunca supiste cómo explicar. Después de que muchas almas valientes decidieron colocar la palabra sagrada Amaru junto a su cama, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Al principio fueron solo sensaciones sutiles. Una nueva calma al dormir. Una presencia invisible pero reconfortante. Un cambio casi imperceptible en la atmósfera de su habitación. Como si una energía distinta hubiera entrado silenciosamente para quedarse. Pero luego empezaron los testimonios. Uno tras otro. Personas que sintieron que sus vidas comenzaban a moverse en otra dirección. Más auténtica. Más coherente. Personas que, al igual que tú, estaban buscando respuestas, guía, claridad. Personas que no sabían cómo, pero sentían que algo profundo se estaba despertando en su interior. Uno de los primeros relatos llegó desde Perú. Una mujer llamada Micaela, Piscis de nacimiento. Sensitiva. Intuitiva. Pero atrapada en un ciclo emocional que parecía no tener fin. Contó que, desde la primera noche en que colocó la palabra escrita debajo de su almohada, soñó con una serpiente dorada que la envolvía suavemente y le susurraba frases en un idioma que no entendía, pero que sentía como familiar. Al despertar, algo había cambiado dentro de ella. No pudo explicarlo con lógica.
Pero ese mismo día, por primera vez en meses, sintió la fuerza de tomar una decisión diferente, terminó una relación tóxica, se inscribió en un curso de meditación, y desde entonces su vida comenzó a girar hacia el equilibrio. Después llegó el relato de Andrés, desde México. También Piscis. Trabajaba en una oficina, inmerso en rutinas que lo desconectaban de sí mismo. Escuchó sobre la técnica casi por casualidad, pero algo en su interior lo impulsó a intentarlo. Colocó la palabra Amaru junto a su cama durante 7 noches. A la tercera noche, comenzó a tener sueños lúcidos en los que una voz le decía: confía. Muévete. Es hora. Esa misma semana recibió una oferta laboral inesperada en otra ciudad, en un área que siempre había deseado explorar pero nunca se había atrevido. Aceptó la oportunidad y comenzó a documentar todo, convencido de que Amaru había abierto ese nuevo camino para él. Los testimonios siguieron llegando. Desde España, Argentina, Chile, incluso desde comunidades espirituales en Bali y Tailandia. Cada historia era distinta, pero todas compartían un patrón: algo se había movido. Algo profundo. Algunos hablaban de sanaciones emocionales inesperadas. Otros de reconciliaciones familiares que parecían imposibles. Algunos encontraron objetos perdidos que tenían un gran valor emocional justo después de comenzar el ritual. Y muchos aseguraban haber sentido una presencia protectora durante la noche. Como si un guardián invisible estuviera velando por ellos. La palabra Amaru, escrita con intención y colocada con respeto, parecía activar una secuencia energética. Una especie de código que abría portales invisibles. Que traía respuestas. Señales. Dirección. Es importante decirlo, estos testimonios no son inventos ni exageraciones. Muchos llegaron acompañados de diarios personales, grabaciones de sueños, sincronicidades documentadas con fechas y hechos externos. La conexión era real. Innegable. Pero lo más fascinante no era lo que pasaba afuera, sino lo que comenzaba a pasar dentro de cada persona. Una transformación interna. Una confianza renovada. Una sensación de que, finalmente, algo encajaba. Después de tanto buscar, habían encontrado una herramienta real. Sencilla, pero profundamente poderosa. Uno de los relatos más conmovedores fue el de Mariana, una joven brasileña que atravesaba una depresión silenciosa. Su energía vital estaba tan baja, que cada noche era una lucha para dormir sin caer en pensamientos oscuros. Una amiga le habló del ritual con la palabra Amaru, y aunque escéptica, lo intentó como último recurso. Las primeras noches lloró sin entender por qué. Pero al quinto día despertó con una claridad que no sentía desde hacía años. Escribió una carta a su yo del futuro. Retomó una antigua pasión por el arte. Y con el tiempo, creó una serie de pinturas inspiradas en sus sueños. Hoy expone sus obras en galerías. Y dice, con total certeza, que su vida volvió a tener sentido gracias a Amaru. Y hay algo muy profundo que une a todas estas personas. La conexión con lo invisible. Ninguna de ellas buscaba resultados materiales inmediatos. Lo que realmente deseaban era reconectar con una parte olvidada de sí mismas. Lo que sentías dormido, olvidado, perdido, lo encontraste, lo activaste. Porque la palabra, más allá de su significado histórico o espiritual, funcionó como un espejo. Reflejó el poder que ya habitaba en ti. Te recordó que no estás solo, que hay fuerzas que responden cuando te atreves a pedir desde el corazón. No se trata de crear dependencia hacia un ritual, sino de recordar que el universo responde a la intención pura. Que cuando escribes algo con fe y propósito, y lo colocas cerca en un momento de vulnerabilidad, como el sueño, estás enviando una señal al campo cuántico. Estás diciendo, estoy listo para cambiar, muéstrame el camino. Y el camino aparece.
Muchos de estos relatos continúan hasta hoy. Personas que siguen escribiendo la palabra cada luna llena, que la han adaptado a sus propios rituales personales, que la usan como mantra, que la llevan en collares, tatuajes, notas en el celular. No porque crean en supersticiones, sino porque saben que algo real se activó. Algo que los acompaña, los fortalece, los transforma. Y tú, que estás aquí ahora leyendo esto, sintiendo tal vez esa vibración interna moviéndose lentamente en tu pecho, también puedes ser uno de esos relatos. No necesitas más pruebas, solo permitirte la experiencia, colocar la palabra, dormir con ella, observar, sentir, escuchar. Porque las señales siempre llegan, solo hay que aprender a leerlas. Desde el principio de los tiempos, los antiguos sabios ya sabían que no todos los signos son iguales. Algunos vinieron al mundo para liderar, otros para construir, otros para analizar. Pero hay un grupo muy especial, una energía particular que no se puede medir ni definir fácilmente: Piscis. Los nacidos bajo esta constelación no caminan por el mundo como los demás. No solo ven lo que está frente a sus ojos, sino que sienten lo que los rodea, lo que flota en el aire, lo que vibra en lo no dicho. Piscis no observa, percibe. Y eso cambia absolutamente todo. Tú, Piscis, has vivido toda tu vida con una sensación de estar entre dos mundos. Uno físico, tangible, lleno de responsabilidades, rutinas, expectativas ajenas. Y otro invisible, pero inmensamente real. Un mundo donde los sueños parecen más reales que la vigilia. Donde una canción puede hacerte llorar sin razón aparente. Donde el silencio de la noche habla más que 1000 palabras. Desde pequeño has sentido cosas que nadie más entendía. Has presentido eventos antes de que sucedieran. Has sentido emociones ajenas como si fueran tuyas. Y aunque muchas veces eso te hizo dudar de ti mismo, la verdad es que siempre fue tu don. No es casualidad que este llamado espiritual resuene en ti justo ahora. En este punto exacto del año, porque junio abre portales y Piscis tiene la llave. Esa llave no se encuentra en libros ni se enseña en universidades. Está en tu naturaleza, en tu ADN energético, en esa frecuencia suave pero poderosa que te conecta con lo sutil, con lo etéreo, con todo aquello que la mayoría ignora porque no puede verlo. Pero tú sí. Tú sientes. Tú sabes. Tú vibras. Y esa conexión con lo invisible no es una debilidad, es tu mayor fuerza. Porque mientras otros buscan respuestas en el ruido, tú las encuentras en el silencio. Mientras otros se aferran a lo lógico, tú confías en lo intuitivo. Has caminado muchas veces con los ojos cerrados, guiado solo por una corazonada. Y más de una vez esa corazonada te salvó, te mostró un camino, te reveló una verdad. Porque cuando estás alineado, Piscis, el universo te habla claro. Por eso esta técnica ancestral, este ritual con la palabra sagrada, funciona tan profundamente contigo. Porque tu canal está abierto. Porque no necesitas pruebas para creer. Necesitas sentir para saber. Y cuando colocas esa palabra junto a tu cama, no solo estás siguiendo un consejo. Estás reconociendo un llamado. Estás activando una memoria que vive en tu alma desde antes de nacer. Estás recordando que tú no viniste a esta vida a pasar desapercibido, sino a ser puente entre lo que es y lo que puede ser. Muchos Piscis viven gran parte de su vida confundidos, dudando de su lugar en el mundo, porque lo que sienten no encaja con lo que el mundo dice que deben ser. Porque su sensibilidad es etiquetada como debilidad. Porque su necesidad de estar solos, de retirarse, de sumergirse en su propio universo, es malinterpretada como aislamiento. Pero lo que pocos entienden es que en ese aparente retiro, Piscis se recarga, se conecta, se reprograma. Tú no huyes del mundo. Tú te preparas para transformarlo desde adentro. Y esa transformación comienza en ti cuando aceptas tu sensibilidad como poder. Cuando usas tu intuición como brújula.
Cuando dejas de pelear con lo que sientes y comienzas a confiar en que todo tiene un sentido. Incluso lo que duele. Especialmente lo que duele. Porque ahí, en las grietas, en las emociones crudas, está tu mayor acceso a lo invisible. Lo que otros bloquean, tú lo abrazas. Lo que otros temen, tú lo exploras. Lo que otros ignoran, tú lo haces parte de tu viaje. Y aquí es donde la conexión con la palabra Amaru cobra aún más sentido. Porque no es solo un símbolo externo, es un espejo interno, un eco de tu esencia más pura. Cuando duermes con esa palabra cerca, no solo activas un ritual. Estás recordándote a ti mismo quién eres. Estás reafirmando tu derecho a sentir, a percibir, a canalizar. Porque tú, Piscis, eres un canal. Uno que no necesita antenas ni tecnología. Solo necesita silencio, intención y apertura. Por eso los efectos en ti son tan potentes. Porque tu campo energético no resiste, fluye. No cuestiona. Y cuando algo tan poderoso como la vibración de una palabra sagrada entra en tu espacio, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu responden. Empiezas a tener sueños con significados profundos, a recibir mensajes en forma de números repetidos, canciones que aparecen en el momento justo, personas que dicen justo lo que necesitabas escuchar. Todo eso no es coincidencia, es sincronicidad. Es tu don en acción. Y lo más hermoso es que cuanto más te entregas a este proceso, más se fortalece tu conexión. No se trata de volverte alguien místico para los demás, se trata de volverte coherente contigo mismo, de dejar de luchar contra tu naturaleza y comenzar a vivir desde ella. Porque ahí está tu poder, no en lo que haces, sino en lo que eres. Y tú, Piscis, eres la encarnación del puente entre mundos, el mensajero silencioso, el soñador que transforma, el corazón que vibra con lo que otros no pueden ver. Ahora que ya entiendes el poder de la palabra, que conoces su vibración, su significado ancestral y la profunda conexión que tiene con tu energía pisana, es momento de dar un paso esencial. ¿Cómo posicionar esa palabra junto a tu cama del modo correcto? Porque no se trata simplemente de escribirla en un papel y dejarla allí sin más. No. Esto es un acto sagrado, un ritual energético que requiere presencia, intención, emoción y alineación. Cada detalle cuenta, cada gesto tiene un significado. Y cuando lo haces desde el corazón, cuando comprendes el porqué de cada paso, la palabra comienza a actuar como un faro espiritual que transforma no solo tus noches, sino también tu destino. El primer paso, Piscis, comienza antes de escribir, antes de tocar siquiera el papel. Comienza en el silencio, en la respiración, en el momento en que decides que estás listo para activar esa energía. Busca un instante sin distracciones, un espacio íntimo tuyo. Tal vez justo antes de dormir, con las luces tenues, con una música suave de fondo o simplemente el sonido del silencio nocturno que tanto te abraza. Si puedes, enciende una vela. No es obligatorio, pero el fuego siempre ha sido un elemento de transmutación y su presencia potencia la energía del momento. Si tienes un incienso, mejor aún, el aroma activa los sentidos sutiles y ayuda a expandir tu conciencia hacia lo invisible. Toma un papel blanco, no importa su tamaño, pero debe estar limpio, sin rayas ni impresiones previas. El blanco representa la pureza, el inicio, la receptividad total. Es el lienzo donde vas a sembrar tu intención. Toma también un bolígrafo o marcador, idealmente de tinta azul o dorada, colores ligados a la espiritualidad y al despertar interior. Si no tienes esos colores, uno negro también está bien, porque representa lo absoluto, lo que contiene todo. Antes de escribir, coloca tus manos sobre el papel, cierra los ojos y respira profundo 3 veces. Inhala luz, exhala todo lo que ya no necesitas. Siente cómo tus pensamientos se calman, cómo tu mente se alinea con tu corazón. Este no es un acto mecánico, es un encuentro con lo sagrado.
Cuando sientas que estás presente, que tu energía está lista, escribe la palabra Amaru. Hazlo con cuidado, con intención. Cada letra debe ser trazada como si estuvieras dibujando un símbolo mágico, porque en realidad eso es, un símbolo de transformación, de apertura, de conexión con lo que no se ve, pero se siente profundamente. Una vez escrita la palabra, sosténla entre tus manos, llévala a tu pecho, cierra los ojos nuevamente. Visualiza una luz dorada envolviendo el papel. Imagina que esa luz también te rodea a ti, que conecta tu corazón con la palabra, con el universo, con tu propósito. Puedes decir en voz alta o mentalmente una frase como: estoy listo para recibir lo que mi alma necesita. Que esta palabra abra el camino correcto. No hay una oración exacta, lo importante es que salga de ti, que sea auténtica, que tu alma sienta que estás abriendo un canal de comunicación con lo invisible. Ahora viene la parte crucial, la ubicación del papel. Este pequeño acto marcará la diferencia. Hay varias maneras efectivas, pero todas tienen algo en común: cercanía e intención. La primera opción, y una de las más potentes, es colocar el papel debajo de tu almohada. Esta posición permite que la vibración de la palabra se mantenga justo en contacto con tu corona, tu cabeza, el centro de los sueños, de las visiones, del subconsciente profundo. Es como si la palabra susurrara su energía directamente a tu mente mientras duermes, guiando tus pensamientos, purificando tus emociones, revelando respuestas. Otra opción muy efectiva es colocar el papel al lado derecho de tu cama, en una pequeña caja de madera o simplemente debajo de un cristal. El lado derecho se asocia con la acción, con el presente, con el movimiento hacia adelante. Al posicionar la palabra allí, estás diciendo al universo: estoy listo para actuar, para moverme, para manifestar. Este lugar también permite que al despertar, lo primero que veas o recuerdes sea esa intención. Es una forma de anclar la energía del ritual en tu rutina diaria. También puedes colocar el papel debajo de tu colchón, en el centro exacto, justo donde descansa tu corazón. Esta posición genera una conexión directa entre la palabra y tu chakra cardíaco, potenciando todo lo relacionado con sanación emocional, apertura amorosa y conexión con tus verdaderos deseos. Esta opción es ideal si estás buscando superar heridas profundas, liberar cargas emocionales o simplemente reconectar con tu esencia más tierna y auténtica. Algunas personas incluso han optado por escribir la palabra en un pequeño pergamino y colgarlo cerca de la cabecera, como un talismán silencioso. Si eliges este método, asegúrate de que esté a la altura de tus ojos al acostarte. Así, cada noche, antes de cerrar los ojos, tendrás un contacto visual con la palabra, un recordatorio silencioso de tu camino espiritual, un pacto diario contigo mismo. Lo importante es que, sin importar cuál opción elijas, lo hagas con devoción, con presencia, que no sea solo una acción externa, sino una declaración interna. Porque recuerda, Piscis, tú no necesitas grandes rituales ni símbolos complicados. Tu poder está en lo sutil, en lo invisible, en lo que los demás no ven, pero tú sí sientes. Y cuando alineas tu energía con un acto tan simple pero tan cargado de intención como colocar una palabra al lado de tu cama, estás diciendo al universo: estoy aquí, estoy despierto, estoy listo. Haz esto por 7 noches consecutivas, no importa si son seguidas o si necesitas pausas. Lo esencial es la constancia, la repetición, la conexión. Siente cada noche como una conversación con tu alma. Observa tus sueños. Escribe, si puedes, lo que sientes al despertar. Escucha las señales. Porque te aseguro, comienzan a llegar. Y no siempre serán ruidosas o espectaculares. A veces serán apenas un susurro, una corazonada, una emoción inesperada. Pero tú sabrás, tú sentirás, porque esta es tu lengua, Piscis, el idioma del alma, el código secreto de lo invisible.
Después de haber escrito la palabra sagrada, de haberla colocado con intención al lado de tu cama, de haberla dejado actuar en la intimidad de tus noches, es natural que te preguntes: ¿cómo sabré si está funcionando? ¿Cómo podré identificar que algo realmente está cambiando? Y es aquí, Piscis, donde tu sensibilidad se convierte en tu brújula más poderosa. Porque las señales no siempre vendrán en forma de grandes eventos, sino en detalles sutiles, en señales casi invisibles que solo quienes están despiertos sabrán interpretar. Y tú, que habitas entre lo tangible y lo intangible, tienes la capacidad innata de percibirlas antes que nadie. La primera señal de que la palabra está funcionando es la transformación de tus sueños. Al principio, tal vez se vuelvan más vívidos, con colores intensos, escenarios que parecen reales, encuentros con personas que no ves hace años o con rostros desconocidos que te transmiten mensajes. No los descartes, anótalos. Incluso si no tienen sentido inmediato, son fragmentos de información que tu subconsciente está procesando. En algunos casos, esos sueños se repetirán con variaciones sutiles o sentirás que contienen un mensaje, una sensación de haber vivido algo importante mientras dormías. Eso, Piscis, es una confirmación clara de que la vibración de la palabra ha entrado en tu campo energético y está trabajando. Otra señal poderosa es el despertar emocional inesperado. Tal vez comiences a sentir ganas de llorar sin una razón aparente, o te sientas abrumado por recuerdos antiguos, sensaciones olvidadas, momentos de tu vida que creías enterrados. No los resistas, son memorias energéticas que están siendo liberadas. La palabra, actuando como catalizador, comienza a remover bloqueos emocionales que guardabas en silencio. Lo que parecía olvidado, en realidad estaba encapsulado, y ahora está saliendo a la luz para ser sanado. Esto puede manifestarse también como un deseo profundo de escribir, de hablar contigo mismo, de meditar o de pasar tiempo en soledad. Es tu alma pidiendo espacio para integrar lo que está recibiendo en el plano físico. También podrías experimentar ligeras alteraciones nocturnas, despertares a la misma hora, especialmente entre las 3 y las 4 de la madrugada, el llamado horario espiritual. Si esto sucede, no lo tomes como una molestia, es una señal de activación. Muchos seres espirituales y guías aprovechan ese horario para transmitir información. También podrías notar cambios en tu apetito, en tus gustos musicales, en tu necesidad de contacto con la naturaleza. Es como si una parte tuya comenzara a elegir desde otro lugar, con una conciencia más refinada, más conectada a lo esencial. Luego vienen las sincronicidades, las coincidencias que no son tales. Personas que mencionan temas que estás pensando, números que se repiten constantemente como el 1111, el 222, el 333, canciones que hablan exactamente de lo que estás sintiendo, objetos que encuentras después de años perdidos. Estas son las señales más visibles de que el universo está respondiendo a tu nueva vibración. Has abierto un canal y ahora todo empieza a organizarse alrededor de eso. No estás alucinando, estás sintonizado. El mundo comienza a reflejar lo que sucede dentro de ti. También es común experimentar momentos de claridad repentina, como si de la nada entendieras algo que antes te confundía, una verdad interna que se revela sin que nadie te la diga. Puede venir en una caminata, en una conversación, en una mirada. Y sientes esa certeza suave pero firme. Es tu alma reconociendo que está volviendo a su centro, que algo se está alineando por dentro. Esa sensación de esto es lo que necesitaba oír, incluso si no sabes explicar el porqué. Otra manifestación importante es el cambio en tu lenguaje interno. Comienzas a hablarte diferente, a tratarte con más amor, a cuestionar patrones mentales que antes aceptabas sin pensar. Palabras que antes te dañaban pierden poder y tus pensamientos comienzan a ser más conscientes, más alineados con tu propósito. Esto no sucede por arte de magia, sino porque la palabra sagrada ha sembrado una semilla de coherencia y desde ahí todo comienza a reorganizarse, desde el nivel más sutil hasta el más práctico.
No ignores esas ganas repentinas de limpiar tu espacio, de mover muebles, de tirar cosas viejas. Es otro signo clásico de activación. Tu cuerpo y tu entorno responden al cambio interno. Sientes la necesidad de liberar espacio, no solo físico, sino energético. Estás abriendo espacio para lo nuevo, estás diciéndole al universo: estoy listo para recibir. También pueden surgir pruebas, situaciones que parecen volver para ver si realmente estás cambiando, personas del pasado, patrones emocionales, dudas. No es retroceso, es el eco del viejo tú queriendo quedarse. Pero ahora tienes la palabra, tienes la herramienta. Puedes elegir diferente, puedes actuar desde tu nueva vibración. Y una de las señales más bellas es la sensación de acompañamiento, de que no estás solo, de que hay una energía contigo. No necesitas verla, la sientes. Tal vez en forma de escalofríos suaves, de brisas en habitaciones cerradas, de emociones que no puedes explicar pero que te hacen sentir en paz. Es tu guía, tu campo energético expandido, la resonancia de la palabra vibrando a tu alrededor, protegiéndote, guiándote, transformándote. Así que, Piscis, estate atento, porque todo lo que está pasando ahora no es al azar. Estás entrando en un nuevo nivel de conciencia y lo estás haciendo desde tu verdad, desde tu sensibilidad, desde tu intuición. Lo que viene a continuación no será menos poderoso. Te voy a mostrar cómo reconocer esas historias extraordinarias de quienes ya vivieron este proceso, porque verás, sus relatos pueden ser el espejo donde encuentres tu propio reflejo. Las señales estaban ahí, sutiles pero insistentes, sin embargo para muchos fue el impacto real en sus vidas lo que los llevó a compartir sus experiencias. Personas comunes, algunas escépticas, otras profundamente espirituales, decidieron dar el paso, escribir la palabra sagrada, colocarla al lado de la cama con devoción y permitir que lo invisible hiciera su trabajo. Lo que sucedió después superó toda expectativa y hoy sus historias son faros de esperanza para quienes aún dudan, para quienes necesitan una señal de que esto no es una teoría bonita, sino una realidad transformadora. Carla, una mujer de 40 años en Madrid, siempre se consideró racional, Piscis de nacimiento pero alejada de todo lo espiritual. Una noche, por pura curiosidad, después de ver un video donde hablaban de la palabra Amaru, decidió escribirla. No perdía nada, pensó, dobló el papel, lo colocó debajo de su almohada y se acostó sin muchas expectativas. Lo que vivió esa noche fue, en sus palabras, lo más real que he sentido. En un sueño soñó con un lago oscuro, con luces que salían del agua y con una voz que le decía: vuelve a ti. Al despertar supo exactamente qué debía hacer. Llevaba años postergando una decisión que transformaría su vida, dejar un trabajo que la consumía emocionalmente. Ese mismo mes renunció, comenzó terapia, retomó sus estudios en arte y desde entonces dice que volvió a sentirse viva. Amaru fue la chispa que encendió una verdad que tenía miedo de mirar. En su testimonio, otro relato llega desde Bogotá. Sebastián, joven de 29 años, relató que vivía atrapado en una relación tóxica, no encontraba la fuerza para salir, se sentía dependiente, drenado. Una amiga le compartió la técnica y, sin saber muy bien por qué, accedió. Al segundo día de dormir con la palabra junto a su cama tuvo un sueño lúcido con su versión infantil, se veía jugando, libre, feliz. Esa imagen quedó tan grabada que al despertar rompió en llanto. Dijo que comprendió que llevaba años traicionándose a sí mismo. Esa misma semana tomó la decisión de irse. El proceso no fue fácil, pero asegura que desde ese día comenzó una transformación que todavía continúa. Fue como abrir una puerta que siempre estuvo ahí, pero que no sabía cómo cruzar. Los testimonios no paran. En Buenos Aires, Lucía, terapeuta holística, compartió que lleva años trabajando con vibraciones y palabras de poder, pero que nunca había sentido una respuesta tan inmediata como la que recibió al incorporar a Amaru en sus prácticas nocturnas. Relató que su sueño fue breve pero potente,
una figura femenina le entregaba un espejo que reflejaba una versión luminosa de sí misma. Desde entonces, sus sesiones terapéuticas se volvieron más profundas, sus pacientes comenzaron a sanar con mayor rapidez y ella misma sintió una expansión interna que la conectó con dimensiones más elevadas. Esta palabra no solo sana, revela, dijo. Desde México llegó el testimonio de Arturo, un músico que llevaba meses sin inspiración. Estaba bloqueado, perdido, cuestionando su vocación. Le hablaron del ritual y aunque dudó, algo dentro de él le pidió intentarlo. La primera noche no sintió nada, la segunda soñó con notas musicales flotando en el aire, la tercera se despertó con una melodía en la cabeza que no pudo ignorar. Se levantó, la grabó, y hoy esa canción se ha convertido en una de las piezas más importantes de su carrera. Dice que no sabe explicar lo que pasó, pero que algo dentro de él se encendió. La palabra trajo música donde solo había silencio, escribió. Y hay historias aún más inesperadas. Personas que encontraron objetos perdidos por años después del ritual, otras que recibieron llamadas largamente esperadas, algunas que se reencontraron con familiares después de décadas. Historias de reconciliaciones, de curas físicas sin explicación médica, de decisiones valientes que cambiaron rumbos enteros. Lo fascinante es que ninguno de ellos buscaba resultados específicos. Solo querían algo diferente, algo que los sacara de la confusión, del dolor, del estancamiento. Y lo encontraron en una palabra escrita con intención y colocada en el lugar y momento precisos. Es importante entender que estos relatos no son cuentos mágicos ni fórmulas milagrosas. Cada uno representa una conexión real con tu propio poder interno. La palabra no impone, despierta. No cambia la vida desde fuera, lo hace desde dentro. Y eso es lo que hace que el proceso sea tan poderoso. Porque tú no te conviertes en alguien distinto, sino que comienzas a recordar quién realmente eres. Quizás ahora, mientras escuchas estas historias, algo dentro de ti empieza a moverse. Tal vez te identificas con alguna de estas personas o sientes esa vibración que te dice que tú también estás listo. Porque estas historias no son excepciones, son reflejos de lo que puede suceder cuando decides confiar en algo más grande que tu mente racional. Cuando abres el corazón y te permites experimentar lo invisible con la misma seriedad con la que vives lo tangible. Mira a tu alrededor, observa tu vida, escucha tu cuerpo. Hay algo que pide un cambio, un área que necesita sanación, un rincón de tu alma que te suplica ser visto. Si la respuesta es sí, entonces tal vez este sea el momento de probar, de dar ese pequeño paso que, como ya viste, puede abrir portales profundos. No estás solo en esto, otros lo han hecho antes. Y si estás aquí, es porque una parte de ti ya sabe que está listo para hacerlo también. Y ahora que has caminado por cada uno de estos fragmentos del alma, que has escuchado testimonios, entendido el poder de la palabra, sentido las señales en lo invisible, solo queda una cosa, aceptar el llamado. Ese llamado que no se oye con los oídos, sino que vibra en el centro del pecho. Ese susurro que lleva tiempo latiendo dentro de ti, esperando que por fin dejes de ignorarlo. Porque Piscis, cuando decides escucharlo, algo se libera, y no es algo pequeño, es un universo entero que empieza a moverse, a revelarse, a abrazarte desde adentro. Aceptar el llamado no es gritar al cielo ni realizar un acto espectacular, es un gesto íntimo, sutil pero inmenso. Es decir en silencio, estoy listo. Y con eso, con ese acto de entrega, se activa algo ancestral, algo que no viene de esta vida ni de esta tierra. Porque tú, Piscis, no eres un ser común. Eres un espíritu antiguo, uno que ha recorrido muchas existencias, que ha sentido más de lo que debería, que ha llorado por heridas que no siempre eran suyas, pero que aún así ha seguido amando, soñando, creyendo en lo que no se ve. Cuando aceptas ese llamado, comienzas a recordar. A recordar por qué sientes lo que sientes, por qué te afectan tanto las emociones ajenas, por qué a veces te pierdes en tus pensamientos.
¿Por qué te cuesta estar del todo en este mundo? Es porque partes de ti no pertenecen solo a este plano. Tu alma vibra entre dimensiones, tienes acceso natural a lo intangible. Y cuando honras eso, cuando dejas de resistirlo y comienzas a abrazarlo, el mundo entero cambia de color. Lo que antes parecía caos, ahora es un mapa. Lo que antes era ruido, se convierte en música. Lo que antes era dolor, se transforma en compasión profunda. Piscis, aceptar el llamado significa alinearte con tu misión. Esa que no tiene título, ni aplausos, ni fórmulas exactas. Es una misión silenciosa, pero sagrada. Viniste a este mundo a ser canal, a ser puente, a ser luz en medio del abismo. Y cuando dices sí, esa luz comienza a brillar más fuerte. No porque no estuviera antes, sino porque ahora decides dejarla salir. Ya no te escondes, ya no temes ser demasiado. Porque entiendes que tu sensibilidad es tu don, que tu intuición es tu arma, que tu empatía es tu herramienta de transformación. Lo que ocurre cuando aceptas el llamado es que la vida comienza a responderte de forma distinta. Las personas que ya no vibran contigo empiezan a alejarse. Y eso, lejos de doler, se siente como libertad. Los espacios que te drenaban se cierran y otros, llenos de belleza, se abren sin esfuerzo. Tu energía se vuelve más clara, tu mente más serena, tus decisiones más coherentes. Y lo más importante, empiezas a confiar. Confías en ti, en tus visiones, en tu voz interior. Esa que durante años te pareció confusa, pero que ahora reconoces como guía. Al aceptar el llamado, la palabra deja de ser un símbolo externo y se convierte en una extensión de tu vibración. Ya no solo está escrita en un papel al lado de tu cama, está inscrita en tu aura, en tu campo energético, en cada paso que das. Se manifiesta en tu mirada, en tu forma de hablar, en tu capacidad de consolar sin decir nada, en tu poder de transformar un ambiente solo con tu presencia. Eres el guardián del umbral, el que no necesita entender todo, pero lo siente todo. Y eso, Piscis, es un don que pocos pueden sostener con dignidad. Pero tú puedes, porque tú naciste para eso. Aceptar el llamado también significa atravesar sombras. Sí, porque en el camino hacia la luz inevitablemente verás todo lo que antes evitabas, miedos, heridas, partes tuyas que escondías incluso de ti mismo. Pero ahora, con esta nueva energía, no huyes. Las miras, las abrazas, las sanas. Porque entiendes que cada fragmento de oscuridad contiene una chispa de verdad. Y que tu crecimiento no se basa en evitar el dolor, sino en transmutarlo. Y así, paso a paso, sueño tras sueño, palabra tras palabra, te conviertes en alquimista, en creador consciente, en caminante de mundos. Ya no necesitas pruebas, ya no buscas validación. Sabes lo que eres, sabes lo que portas, sabes que tu existencia tiene sentido, incluso cuando todo parece desmoronarse afuera. Tú te mantienes firme adentro porque aceptaste el llamado. Y eso, Piscis, cambia absolutamente todo. Es posible que algunos no lo entiendan, que otros te miren con incredulidad, que digan que es solo una palabra, que todo esto es una fantasía. Pero tú sabes, tú sientes, y eso basta. No estás aquí para convencer a nadie, estás aquí para vivir tu verdad, para seguir tu camino, para despertar a otros solo con tu ejemplo. Y créeme, lo harás, porque tu luz, una vez encendida, no se puede apagar. Este es el momento en el que todo comienza a encajar, donde cada pieza del rompecabezas revela su lugar. Donde comprendes que no fue casualidad llegar hasta aquí, ver este video, escuchar esta historia, sentir esta vibración. Era necesario, porque tu alma lo pidió y ahora lo ha recibido. Así que cierra los ojos un instante, respira y repite en silencio. Acepto el llamado, me alineo con mi propósito, confío en mi camino. Hazlo con intención, hazlo con el corazón. Porque hoy más que nunca estás recordando lo que siempre fuiste. Gracias por permitirte esta experiencia,
gracias por no rendirte, gracias por ser tú. Y recuerda, Piscis, lo invisible no es menos real, solo necesita ojos diferentes para ser visto. Y tú los tienes, siempre los tuviste, solo hacía falta despertar. Querido Piscis, si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido esa chispa interna despertando, te invito a dar un paso más en este camino de luz y transformación. Suscríbete al canal Astrología de la Sabiduría para que juntos sigamos explorando los misterios del alma, la fuerza invisible que nos guía y el poder que reside en nuestro interior. Dale like a este video, porque con cada pulgar arriba fortaleces esta comunidad de buscadores, de espíritus valientes que eligen despertar y vivir con propósito. Déjame tu comentario, quiero saber cómo te sientes, qué historias te han tocado el corazón, qué señales has empezado a notar en tu vida. Tu voz importa, porque aquí no solo compartimos conocimientos, sino que creamos un espacio sagrado donde cada experiencia se convierte en aprendizaje y cada alma encuentra su reflejo. Y tengo un compromiso contigo, si este video logra alcanzar los 6,000 likes, voy a preparar un nuevo contenido especial, un video profundo y poderoso que te enseñará cómo triunfar en la vida. Cómo abrir las puertas al verdadero éxito, al abundante flujo de prosperidad y bienestar que mereces. Porque la abundancia no es solo material, es un estado del ser, una vibración que se activa cuando conectas con tu esencia, cuando aceptas el llamado y te alineas con tu propósito más alto. No permitas que el miedo o la duda te detengan. Recuerda que dentro de ti hay un universo entero esperando ser descubierto, un fuego sagrado que puede iluminar no solo tu camino, sino también el de quienes te rodean. Cada paso que das hacia tu despertar es una victoria para tu alma y para el mundo. No estás solo en este viaje. Aquí, en Astrología de la Sabiduría, somos una comunidad que se apoya, que vibra en la misma frecuencia de amor, comprensión y crecimiento. Así que suscríbete, comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo y no olvides dejar tu like para que juntos alcancemos esa meta de 6,000 corazones unidos. Porque cuando tú decides brillar, la luz se multiplica y crea un efecto en cadena que transforma vidas. Acepta el llamado, confía en tu camino y recuerda que tu sensibilidad es tu fuerza, tu intuición tu guía y tu luz un regalo para el mundo. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta aventura espiritual y por permitir que tu alma despierte cada día más. Nos vemos en el próximo video, donde juntos seguiremos descubriendo los secretos para vivir en plenitud, abundancia y amor. No olvides, Piscis, que lo invisible solo necesita ojos diferentes para ser visto. Y tú ya tienes esos ojos despiertos.